poeta sobradamente reconocido, ensayista, ahora también novelista. ¿Qué te aporta la prosa? La prosa narrativa me da disciplina y la posibilidad de indagar en recursos nuevos. Ahora se cumplen 35 años desde que yo publiqué mi primer libro de poemas. Cuando uno empieza, la impaciencia es una virtud porque uno va buscando su mundo, pero después de tantos años la virtud es la paciencia. Yo tengo miedo a repetirme como poeta. Hay gente que escribe y acumula, pero no aporta nada nuevo a su obra. Entonces me he impuesto una disciplina de paciencia, de escribir poesía cada vez más lentamente, y en ese sentido el tiempo de la creación lo dedico a aprender otros géneros, a indagar en otros géneros, y la prosa narrativa me está ayudando a mantener la creatividad desde el asombro, la curiosidad, el descubrimiento y no la repetición. ¿Cómo surge Alguien dice tu nombre? Es una historia que quiere evocar los años 60 en una ciudad de provincia. Yo tengo la impresión de que es en esos años donde empieza a formarse lo que después llamamos transición española. Todavía existía una España de posguerra muy profunda, subdesarrollada, pero ya empezaba la economía a abrirse al capitalismo europeo y eso transformaba las costumbres. Había cambio. A la playa llegaban unas parejas de turistas muy extraños. Sus comportamientos como hombres y como mujeres no tenían mucho que ver con las costumbres españolas, y yo quería contar una historia en la que un chico joven mirase esos síntomas de transformación pensando en una España que pudiese cambiar el futuro, ¿no? Aparte de lo que me acabas de contar, ¿tienes un objetivo claro cuando empiezas a escribir la novela? O sea, ¿tienes esa idea? ¿Es esa idea o quieres reflejar? Porque la novela tiene un trasfondo que habla de muchos otros valores que se leen entre líneas. Sí, bueno, es una novela de iniciación donde un muchacho de 19 años pues descubre lo que es el erotismo, la sexualidad, lo que significa la vida laboral, lo que significa la política. Él vive una rebeldía juvenil, empieza creyendo que se lo sabe todo y mirando con desprecio a todo, y después descubre que las apariencias engañan, que en épocas de clandestinidad engañan mucho más, y aprende a escuchar a los demás, a mirar a los demás y a encontrar en los demás argumentos para su propia rebeldía. Hablas de la indiferencia y en el libro también es como un grito para despertarnos de esa indiferencia que se extiende en nuestra sociedad. ¿Por qué piensas que somos tan indiferentes en un momento en el que no podemos no serlo, no como en los años 60? Deberíamos no serlo, ¿no? A veces la rutina invade las costumbres, invade el pensamiento, nos creemos que la realidad es así y no puede ser de otra manera. Y esto sobre todo ocurre en momentos de descrédito, donde se extiende una cultura del descrédito. El descrédito no solo nos hace mirar lo feo de la realidad, sino que invisibiliza también lo positivo de la realidad. Aquello que podría animarnos a cambiar las cosas, a convencernos de que se pueden transformar las cosas. Vivimos en un momento de descrédito y quizá por eso he pensado que la mejor vacuna contra la indiferencia es la capacidad de admiración. Mi joven León admira mucho a un profesor de literatura que lo acerca a la creación, que lo acerca a la política, y admira y se enamora de una mujer mayor que él, 17 años mayor que él, que le descubre muchas cosas. La admira porque ella tiene una biografía distinta y porque va buscando huecos de libertad en la vida privada para oponerse a la represión de la vida pública, ¿no?
y es la capacidad de admiración la mejor vacuna contra la indiferencia, porque nos ayuda a ver lo bueno de la realidad y no nos abandona en lo negativo. Esa pareja que forman León y Consuelo, desigual, claro, y no al uso en la época, además. Sí. Es una técnica narrativa que te sirve para demostrar cosas. Es la historia de un chico joven con una mujer de 17 años mayor en el año 1963, una historia entonces bastante difícil. Admira mucho León a Consuelo, y eso me ha servido a mí para intentar explicar que es muy difícil defender las transformaciones de la historia si no buscamos la transformación en la vida cotidiana, la emancipación de los sentimientos en la vida privada. La libertad no se juega solo en las plazas públicas, en una manifestación, se juega también en los sentimientos privados, en la vida cotidiana. Eso a mí me lo ha enseñado la poesía y me lo ha enseñado la literatura. No se puede aspirar a transformar la historia si no transformamos la vida cotidiana. La novela tiene un lenguaje cuidadísimo. Imagino que gran parte del tiempo que dedicas a escribir lo dedicas a pulir ese lenguaje, o cómo lo haces. Imagino que también yo soy muy consciente... Tu bagaje poético... Sí, yo soy muy consciente de que no es lo mismo escribir una novela que escribir un poema. No es lo mismo fijarse en los matices infinitos del lenguaje para condensar un sentimiento en 30 versos, donde se busca la intensidad, que mantener una historia de ficción a lo largo de 250 páginas. Las estructuras son distintas, los recursos son distintos, y yo sé muy bien que el tratamiento del lenguaje, entre otras cosas, no es lo mismo en un poema que en una novela. Pero eso no significa renunciar a un lenguaje rico. Me parece que el primer compromiso de los escritores en la actualidad está en el lenguaje. En épocas que renuncian al entendimiento, al diálogo, a las ilusiones colectivas, el lenguaje se empobrece mucho, y esta es una de esas épocas. Sin embargo, en épocas que se abren al conocimiento del otro, a la solidaridad, al diálogo, el lenguaje se matiza y se enriquece, ¿no? Por eso el primer compromiso es el lenguaje. Y a mí, respetando las necesidades de la narración, me gusta escribir un lenguaje literario, pensado, matizado, corregido, porque creo que ahí está la riqueza de la literatura. No creo que la eficacia de la narrativa tenga que confundirse con el empobrecimiento del lenguaje. Claro, porque tampoco hay que confundir términos, porque una cosa es que se lea fluido y claro, otra cosa es que sea pobre. Que sea pobre. Eso creo que es una reivindicación que yo la he vivido también desde el mundo de la poesía. A los poetas casi siempre les sale a los labios la queja de que la gente no lee poesía, y hay que decirle, bueno, si la poesía no habla de los sentimientos de la gente y de la vida de la gente, ¿cómo podemos pretender que la gente y los lectores se acerquen a la poesía? Se ha confundido en la poesía mucho la calidad con la dificultad, con el hermetismo. Los poetas, en vez de para la gente, para los lectores, han caído en la tentación de escribir para otros poetas, utilizando una jerga y una tecnocracia profesional. Y eso mata a la literatura, porque le da a las palabras un olor a cerrado y a burocracia profesional tremendo, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado reivindicar una poesía muy orgullosa de su propio lenguaje, pero sin renunciar al entendimiento, ¿no? Sin renunciar al diálogo, a la búsqueda del lector. Y me parece que eso mismo se puede hacer en la novela. Algunos de los grandes maestros contemporáneos, como Gabriel García Márquez, han demostrado que el gusto por el lenguaje y por la música no renuncia al gran público, no renuncia al lector. De hecho, una de las claves de cualquier arte es la universalidad. Es que se pueda extender a mucha gente y que mucha gente entienda a su manera, pero que entienda lo que le están transmitiendo, porque si no tampoco... La literatura, el hecho literario necesita del lector.
el hecho literario le da protagonismo tanto al autor como al lector. Y el autor suele organizar su propio mundo y sus propios sentimientos cuando se pone en el lugar de ese lector ideal que es para él su conciencia y con el que se explica. Y después los lectores aprenden a descubrir su propio rostro, sus propios sentimientos cuando se ponen en las palabras de otro, en el protagonista de un libro o en las reflexiones de un autor, ¿no? En ese sentido, autor y lector se necesitan. Cuando yo además defiendo al lector, no estoy pensando en el que va a comprar mis libros, porque no creo que se trate de una operación mercantil. Estoy pensando en el lector que yo fui, en el muchacho, el adolescente que se deslumbró con un libro en las manos, que aprendió lo que era la rebeldía, el amor, el miedo, la cólera, la ilusión con un libro en las manos y que habitó los libros. Los libros tienen que ser hospitalarios, porque si no, no funciona el hecho literario. Y a mí, cuando pienso en el lector, pues me gusta pensar en que alguien va a habitar mis libros, y por eso cuando escribo hago un ejercicio de hospitalidad. No me gusta cerrar las puertas del lector. Lo que intento es que el lector ocupe con su experiencia, con sus ojos, con su vida, ese libro que yo publico y que hago un espacio público. ¿Cómo se construye Luis García Montero? O sea, ¿cuáles son sus pilares básicos en cualquier género y en cualquier disciplina? Algo que se puede trasladar a toda tu obra y a toda tu persona. Bueno, antes he hablado de la admiración. Yo creo que la literatura es un buen territorio para defender el derecho que tenemos todos a la admiración. A mí no me gusta la gente que piensa que se lo está inventando todo y que desprecia a los maestros y a los mayores. Yo creo que la literatura es una herencia, una comunidad que recibimos y que es un largo fluido que viene de lejos. Yo me he construido como escritor y como persona escuchando a los mayores, aprendiendo de los mayores. Me deslumbré con los libros de Pérez Galdós, de Jaime Gil de Viedma, de Federico García Lorca, de Baudelaire, de Leopardi, y para mí es un ejercicio de admiración. La literatura, así me construyo con los demás, conversando con los demás, leyendo a los demás. ¿Y cómo ha sido tu proceso creativo concreto para esta novela? ¿Por dónde empezaste? Bueno, tenía recuerdos de la Granada de los años 60 y conocía historias que yo no viví, pero que me habían contado sus protagonistas de la Granada de los años 60. Y pensé escribir una novela protagonizada por un personaje de una generación inmediatamente anterior a la mía, que pudiese no solo ver las cosas, sino interpretarlas, analizarlas, vivirlas ya con cierta conciencia y con cierta meditación. Entonces lo que he querido es contar una historia de amor y una historia de acercamiento a la política, dejando que sean las situaciones de esa historia las que expliquen por sí mismas lo que estaba pasando en España en los años 60 y cómo un chico joven descubre que debajo de lo sórdido, de lo gris, de la represión, también hay espacios luminosos, momentos para la plenitud y para el orgullo de la vida. ¿Y qué te gustaría que pensara el lector cuando acabase de leer este libro? Bueno, me gustaría que a él le gustase, me gustaría que se hubiese ido sorprendiendo de todas las sorpresas que sucesivamente van pasando en la obra. Me gustaría que llegase al final y con la última sorpresa descubriese pues todos los cabos sueltos que habían ido quedando en el argumento, y me gustaría que sintiese la necesidad de alejarse de la indiferencia, de dar un paso adelante y de comprender que todos los oficios y que la vida cotidiana son ámbitos para el compromiso. Una cosa es tener una técnica profesional y otra cosa es tener una vocación. Yo creo que no basta con ser un buen médico, hay que ser un médico bueno. Yo no creo que baste con ser un buen escritor o un buen profesor,
hay que ser un buen escritor y un buen profesor, entregado y comprometido con la literatura, concibiéndola como un ámbito de emancipación del ser humano. Muy bien. Ya la última te voy a poner en un pequeño aprieto, porque no puedo resistirme a no preguntarte esto. Hace muy poco entrevisté a Almudena y yo pienso, ¿cómo será vivir juntos dos grandes maestros como sois vosotros? ¿Qué transferencias hay? Mira, tenemos la vida de una pareja normal, discutimos sobre quién va a recoger a la niña a la clase de inglés o quién la lleva a la clase de música o quién baja a comprar algo, y después hablamos de nuestra profesión. Supongo que lo mismo que a lo mejor dos médicos o dos enfermeros o dos arquitectos que se casan, pues hablan de su profesión. Eso nos ayuda a conocernos y nos ayuda a comprendernos con las manías que tenemos los escritores y las sensibilidades que tenemos los escritores, y nos ayuda también como lector de confianza que puede dar consejos. Yo leo los libros de Almudena, Almudena lee mis libros y su opinión siempre es muy libre. Ella sabe que puede ser muy crítica sin que yo me moleste, y sabe también que si yo no le hago caso, pues ella no se va a molestar, y a ella le pasa lo mismo. La confianza es de gran ayuda. Yo cada vez que leo un poema o que escribo un poema que necesita una opinión de alguien, se lo enseño a ella porque me interesa su opinión. Tú sabes, lo importante, como en toda relación amorosa, el respeto y la admiración es también importante. A mí me costaría mucho trabajo vivir con alguien que vende muchos libros, pero que yo no admirara, que fuera la típica autora de bestseller, que a mí me parecen bazofia literaria. Me costaría mucho trabajo. Sin embargo, me es muy fácil vivir con una escritora a la que admiro mucho, porque se vendan sus libros más o menos, me parece que está haciendo gran literatura. Ella ha encontrado en esa recuperación de los episodios nacionales, el camino abierto por Galdós, ha encontrado una vena que se adapta muy bien a su literatura, y donde las tramas emocionales de relación con las personas encuentran un escenario histórico que ayuda a comprender la historia por dentro y que ayuda a comprender cómo los sentimientos se matizan en situaciones históricas y cómo los sentimientos son una parte también de la historia. Me parece que es un ámbito muy adecuado para su ficción.